Mientras ustedes están viendo el Mundial, nosotros estamos scouting sitios, explorando lugares donde hacer la nueva temporada de Racionalmente Irracional. Ya hicimos 52 programas. Correcto. Entonces viene nueva temporada, nuevas cosas. A ver, tenemos algunos temas pendientes. Tenemos inteligencia artificial con registro de marca. Temas de propiedad Propiedad intelectual. intelectual, ese era el tema. Propiedad intelectual en el tema de inteligencia artificial. Y tenemos que hablar de inteligencia artificial y la encíclica que lanzó el Papa. Viene el tema de Magnifica Humanitas. Correcto. Que eso lo vamos a tener un invitado especial. Correcto. Y lo vamos a unir con un libro. Este libro se llama El algoritmo no tiene alma, pero tú sí. ¿No? Okay. Vamos a unir las dos cosas en un programa. Tenemos otro tema importantísimo desde el punto de vista social, y es que el tema de delincuencia está complicando, está destruyendo el tejido social en el Ecuador. Entonces, Okay. ¿qué estamos haciendo para recuperar? Estamos en mundial, ¿no? Como estamos en mundial, hay cosas... Bueno, estamos en época de mundial, porque el desempeño de la selección es otra historia, pero bueno, aquí no hablamos de fútbol todavía. Buen punto. Pero a ver, en el tema del mundial, ¿ya tienes favorito o no tienes favorito? Yo me reservo el campeón francés de este año. Que pueden ser algunos. Sí. Ok. Tenemos ¿qué está pasando en el mundial que no tiene que ver con fútbol? Correcto. No, ese es un tema que deberíamos tratar también. Por ejemplo, lo que sucede con los noruegos y toda la puesta en escena vikinga hasta la tipografía que desarrollaron para los uniformes. Exactamente. Porque o sea, hay un par de detalles que vale la pena que revisemos. Eso es cuando entiendes la identidad de tu país y la logras transmitir al mundo. Te vuelves icónico, te vuelves memorable. Pero bueno. Marca País, ¿qué te parece, Lucho, si por lo pronto, mientras seguimos buscando opciones, esta semana hacemos una reedición de nuestro especial de turismo? De turismo. Creo que está vigente todavía, así que esta semana los vamos a dejar con una reedición de los programas que hicimos sobre turismo. Hola, aquí empezamos Racionalmente Irracional. Bienvenidos. Y luego deberíamos hacer también una reedición sobre el programa, el especial de educación. De acuerdo. Porque de hecho el tema educación, el especial que hicimos de educación, está íntimamente vinculado con la reconstrucción del tejido social, que es un programa que tenemos que hacer. Entonces vale la pena ver el tema, el especial de educación que hicimos. Por lo pronto, ahora vamos a la reedición de los programas sobre turismo. Un país que ha contado con 13 campañas diferentes de Marca País y que todavía parece no encontrar su voz. Porque resulta que en los últimos 33 años Ecuador ha lanzado nada más y nada menos que 13 campañas de Marca País diferentes. 13 maneras distintas de presentarse al mundo, 13 identidades para un mismo territorio, 13 intentos de encontrar esa línea imaginaria que define quiénes somos. ¿Por qué el Banco Mundial sostiene que el turismo es uno de los 3 sectores claves junto con agricultura y minería legal? El turismo es uno de los sectores claves para el crecimiento inclusive y sostenible del Ecuador, pero no desarrollamos buenas estrategias. 3 hipótesis. Vamos con la primera. Primera hipótesis, que la estrategia de Marca País en Ecuador no ha sido una política de Estado, ha sido marketing del gobierno de turno. Hipótesis 2. Ecuador es una marca sin narrativa consistente. Hipótesis 3. No es un problema de inseguridad, no es un problema de falta de infraestructura o de precio. Es un problema de enfoque estratégico. Imagínense por un momento que luego de 19 meses tienen que cambiar de nombre, cambiar de personalidad, cambiar su historia personal. Que cada año y medio alguien decida reinventarse completamente, borrar todo lo que había hecho antes.
un absurdo, ¿verdad? Eso es exactamente lo que hemos hecho en Ecuador durante los últimos 33 años. Y un país no se define solo por sus fronteras, sino nuevamente la pregunta, ¿por qué seguimos cambiando de identidad como si nos cambiáramos de ropa? A ver, creo que Ecuador está en el camino correcto. Así que definitivamente tenemos que trabajar un poco más en el tema de la narrativa emocional, ese eje transversal que no solamente buscamos que una marca sea una herramienta de marketing per se, sino que también que conecte con su audiencia. Una marca sólida se va construyendo en el tiempo, en la inversión que le pone, y eso no ha pasado anteriormente. Puedes construir una marca país, puedes construir una marca cualquiera, si cambias de campaña cada 2 años y medio. Spoiler, no. Necesitas al menos 7 años. Y los expertos son claros. 7 a 10 años en construir una marca. 15 a 20 años en consolidar su posicionamiento. Una marca país debería ser política de Estado. Política de Estado implica continuidad, implica institucionalidad, visión de largo plazo, que trascienda colores políticos, que trascienda la administración del momento, al gobierno del momento. Una política de Estado no es marketing de gobierno. Y la tengamos por mucho tiempo, pero eso es una responsabilidad y una tarea no solo del sector turístico ni del sector empresarial, de los 18 millones de ecuatorianos que hay, cuidar la marca país, la marca que tenemos, como lo ha hecho Perú, como lo ha hecho Coca-Cola, como lo ha hecho Pepsi-Cola, que ha perdurado en el tiempo. Pero lo que tenemos es marketing coyuntural, sin estrategia de mediano y largo plazo. Cada gobierno quiere dejar su sello. No hay un relato consistente. Clave. ¿Quién cuenta la historia del Ecuador al mundo? Definitivamente no estamos siendo nosotros. Y si no estamos siendo nosotros, ¿qué están diciendo de nosotros? Y Luis, ¿cuáles son las ventajas de Ecuador como oferta? ¿Qué representa el Ecuador en la mente de los turistas, prospectos de turistas? ¿Cuál es la percepción del Ecuador en el exterior? ¿Cuál es la percepción del Ecuador entre nosotros los ecuatorianos? ¿Cuál es la diferenciación material o inmaterial de la marca Ecuador con respecto a otros países? Con la construcción de marca, dice el especialista, se capitaliza la reputación de un país de cara a los mercados internacionales para atraer visitantes. Pero, ¿cuál es la reputación si cambiamos de historia cada 2 años? ¿Por qué México, con su historia de narco, delincuencia y violencia, ya recuperó su número de visitantes pre-pandemia, pero Ecuador sigue un 44% debajo de su récord del 2018? La estrategia de marca país no es política de Estado, es marketing del gobierno de turno. Una marca es una promesa de coherencia y confianza. Si la comunicación de la marca Ecuador cambia cada 2 años y medio, hemos dicho en promedio, sí, ¿verdad? Entonces, incumple ambas promesas, incumple lo de coherencia en el tiempo e incumple aquello de fiabilidad. Y no hablamos solo de turismo, hablamos de inversión extranjera, hablamos de exportaciones, de cómo nos ven nuestros vecinos, de cómo nos vemos nosotros mismos. ¿Será que tenemos los ingredientes correctos, pero no sabemos la receta? Es tener esta estrategia de construcción de marca. Como les comentaba, pues no solamente es el hecho de tener una marca, un logo, sino va mucho más allá. Una cosa importante, podemos tener una historia que contar, pero ¿sabemos contarla? Creo que el Ecuador todavía es un mundo gris para el extranjero, para el turismo, para la exportación. La marca país o la marca de cualquier cosa es lo que el mundo dice de ti cuando no estás, o el mundo o lo que las personas dicen de ti cuando no estás en el cuarto, como dicen. Y yo que he viajado mucho y conocido muchos mercados en el mundo, puedo decirte que mucha gente no sabe distinguir al Ecuador. Un país sin narrativa propia corre el riesgo de ser percibido como copia. Entonces somos el país de los 4 mundos, pero ¿qué son esos 4 mundos? Somos el país del camarón, somos el país del banano, el país, además, lo que sucede en el país construye marca. Y si nosotros estamos con guerra interna, eso genera una caída de credibilidad. ¿Qué es lo que pasa con una marca? Una marca tiene que ser verdadera, tiene que ser confiable para que la gente te compre la idea o compre los productos o venga al país. Una narrativa no puede cambiar con cada ministro. No puedes pedirle al turista que memorice una historia que además ni siquiera nosotros conocemos bien. Una cosa es ser diverso y otra cosa es ser disperso. Y Ecuador
ha sido disperso. El primer indicador de éxito para una campaña, en este caso de marca país, es simple, el incremento de turistas. La industria turística se mantiene en constante crecimiento y evolución. Y a pesar de la pandemia de COVID-19 allá en el año 2020, muchos países ya recuperaron e incluso superaron sus volúmenes prepandemia. Y evidentemente en el año 2020 hubo una caída en todo el mundo. El ¿no? 50%. El volumen se redujo en 50% y incluso Ecuador. Incluso más en algunos países. Y reducen el ingreso de visitantes de Ecuador en un 76%. Para poner esto en perspectiva, Perú disminuyó el 80%, Colombia disminuyó un 70% y hay una diferencia crucial en la recuperación. Lo que nos indica que la región en sí tuvo un impacto mucho más fuerte que el resto del mundo. Exacto. Sí. Porque en el mundo estábamos hablando de promedios de 50 y la región está entre 75-80%. 75-80%. El tema es que la falta de claridad, de consistencia, la falta de coherencia en las tácticas de la marca Ecuador no ayudaron a recuperar la caída. Ecuador sigue 44% debajo de su récord prepandémico del 2018. Mientras que para el 2024, muchos países del mundo ya habían recuperado sus volúmenes de turistas, sus volúmenes de visitantes. México, Colombia, El Salvador, con récords históricos, Ecuador sigue 50% debajo de su récord prepandémico. Y la industria global está en plena recuperación. Tanto, de hecho, después de la pandemia... Están rompiendo récords. Se están rompiendo nuevamente los récords, porque después de la pandemia el mundo empezó a tener una necesidad de salir, de viajar. Pero Ecuador sigue sin recuperarse. ¿Por qué? Porque hemos vuelto al nivel de visitantes, de turistas que llegan al país del año 2012. Pero estamos en inseguridad, ¿no? De hecho, ustedes pueden pensar que la inseguridad es un factor que frena la posición de Ecuador como un destino global. Es una excusa, es común, pero es real. ¿Qué sucede con Colombia? Que tiene problemas también de delincuencia y de terrorismo y reputación de violento. ¿Qué sucede con México, que también ha tenido críticas respecto a temas narcos, por ejemplo? ¿Qué sucede ahí? 3 ejemplos, Ecuador, Colombia y México, los 3 afectados de alguna manera por GDOs, narcos y violencia. Justamente basados en eso, y que se repite constantemente, que Ecuador no tiene las condiciones de seguridad para recibir turistas, decidimos comparar a Ecuador con otros destinos que sufren el mismo tipo de problemas. México, Salvador, Colombia y Perú. No. Analizamos los datos de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, del año 2010. En el año 2010, países como Colombia y Perú duplicaban las visitas a Ecuador. Incluso El Salvador lo superaba en un 10%. Para 2017, Colombia seguía duplicando a Ecuador y Perú ya superaba a Colombia en un 9%, capitalizando su trabajo de identificación de marca con el mundo gastronómico. 2018 fue el pico de ingresos para Ecuador, con 2.540.000 visitantes internacionales. Aún así, 37% más bajo que Colombia, 42% más bajo que Perú. Pero llega la pandemia en el 2020. México redujo sus ingresos un 45%, Colombia un 70%, Perú un 80%, El Salvador un 69% y Ecuador un 76%. Para el 2024, los resultados son bastante reveladores. México ya igualó sus números prepandémicos. Colombia los supera en 61%, o sea, ya tiene un récord histórico. Perú está al 64%, no logra todavía una recuperación, pero va en proceso. El Salvador lo supera con récord histórico, 40% más que prepandemia, y Ecuador está un 40% más bajo. Equivale al volumen de visitantes del año 2012, como lo comenté hace un momento. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que países como Colombia o como México, con reputaciones de violencia, se hayan recuperado y Ecuador no? La seguridad, entonces, no es un problema. El problema es la narrativa. Así que hay que hacer un gran esfuerzo por posicionar y por definir
¿de qué vamos a hablar de nuestro país? Es que el problema no está en lo que Ecuador tiene. El problema está en cómo se cuenta a sí mismo, cómo nos contamos ante el mundo. Creo que eso es un deber que todavía queda muy, muy pendiente para todos los gobiernos. Países vecinos como Costa Rica, como Perú, como Colombia, han logrado posicionarse claramente en este mapa turístico global. Somos uno más diciendo lo mismo. Para el Banco Mundial, ya lo hemos mencionado, el turismo es uno de los 3 motores para que Ecuador se convierta en un país de renta alta. ¿Dónde lo dice el Banco Mundial? El informe se llama Ecuador, crecimiento resiliente para un futuro mejor. Y cuando vemos la relación entre el crecimiento de la industria y el crecimiento de la empleabilidad, descubrimos que el turismo en Ecuador no está generando los empleos a buen ritmo. ¿Tiene Ecuador una marca país sólida y con reconocimiento mundial? La respuesta es no, con franqueza. Si vamos cambiando el muñequito, porque al final del día la marca no es el logo, no es el diseño gráfico. El turismo en Ecuador aporta entre el 3 y el 5%, lo dijimos, a pesar de nuestra gran riqueza natural, cultural y humana. Esto nos dice que hay un gran potencial, lo dice el Banco Mundial y lo sabemos, pero no estamos comunicándolo de forma eficiente al mundo. ¿Cómo hacemos para recuperar mercados nacionales y mercados internacionales? ¿Pero somos extranjeros en nuestra tierra? ¿Qué opinan ustedes allá afuera? ¿Qué necesitamos para dar el siguiente paso como industria? En mi criterio hay 3 elementos claves. El primero, tenemos que rediseñar nuestra marca país de una forma estratégica, profesional y con base en estudios de mercado, pero sobre todo que haya una permanencia en el tiempo. Necesitamos una narrativa que conecte las emociones y que muestre a Ecuador como un destino único, diverso, seguro y sostenible. Segunda cosa, invertir en infraestructura y conectividad. Una marca atractiva no basta si el turista no puede llegar fácilmente o si su experiencia no es de calidad, o si no hay productos turísticos que ofrecer. Eso incluye transporte, seguridad, servicios, digitalización. Y tercero, hay que articular en forma real al sector público, al sector privado y también a la academia. La industria turística tiene que verse como un ecosistema en donde innovación, emprendimiento, talento son esenciales para que el turismo pueda explotar de la manera que queremos. Por eso yo digo que también tiene que ser una campaña interna, porque tenemos que estar orgullosos. Yo te pregunto y pregunto a quienes nos miran, ¿de qué estamos orgullosos los ecuatorianos? Entonces me dirán, no, somos las mejores playas, tenemos Galápagos, tenemos, te digo, en algunos lados del mundo no saben que Galápagos es Ecuador, solo conocen Galápagos, pero no saben si es de Ecuador, Perú, Chile, perdón, pero es así. Entonces, el tema es un plan estratégico. Sí, es un plan estratégico de cómo nos vamos a desarrollar, cuáles son nuestros productos. Sí, el camarón, el banano, el café, el cacao, el turismo, nuestros migrantes que están fuera, que hablen de lo mismo, que las personas que vienen, y sí, se están desarrollando estos productos, mango, fruta. Estamos hablando de un país que es diverso. Sí, también Colombia es diverso, pero es diverso. Perdón, pero es así. O sea, si tú ves el mundo desde la luna, la competencia te hace ser mucho más efectivo en temas de marca. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer. Primero, identificar qué somos, cuáles son nuestras ventajas competitivas, hacer un plan estratégico, es tener un plan de comunicación sostenido en el tiempo, que sea por lo menos de 10 años, que nadie se lo pueda bajar, que todos nos subamos en eso. Escríbanos en nuestras redes, @mobuldesarrollo, queremos escucharlos, compartan. Desde la pandemia, muchos países recuperaron o incluso superaron sus cifras de turismo. México, Colombia, El Salvador. Pero no Ecuador. El sector turístico tiene la posibilidad de ser el motor de la economía. La industria, llamada industria sin chimeneas, puede generar ingresos con crecimientos geométricos. Es importante comprender que no te sirve de nada una oportunidad que tú tengas en el mercado si tú no tienes una fortaleza para capitalizarla. De acuerdo. Luego de hacer un análisis cuantitativo, podemos concluir que las fortalezas más sólidas en su orden... Las fortalezas de Ecuador. Fortalezas de Ecuador, una vez que han sido valoradas, ¿no? Tener regiones, la primera, tener regiones diversas a muy poca distancia. Su flora y su fauna
El avistamiento de aves es un mercado enorme a nivel mundial. Y por supuesto la joya de la corona, que es Galápagos. Por otra parte, las mayores oportunidades que tiene el país para poder capitalizar esas fortalezas son: 1. Un país sin narrativa debe empezar a controlar el relato. 2. Debe convertir el turismo en política de Estado. 3. El mercado turístico mundial está en crecimiento. Sigue en crecimiento. 4. La economía plateada, los extranjeros retirados. Y 5. Su cercanía al sol. Y la gran fortaleza de Ecuador justamente está en su naturaleza, en el tamaño del país, en la posibilidad de conocer las 4 regiones en el mismo día y tener todas las actividades naturales que se puede imaginar un turista. Por lo tanto, las 3 hipótesis se comprueban. Los esfuerzos económicos hechos en promoción turística no han construido la marca País Ecuador. Por tanto, si construimos el relato correcto, es decir, contamos bien la historia para volvernos atractivos, de manera consistente en el tiempo, como parte de una política de Estado, podríamos aprovechar el mercado turístico que está en crecimiento. Bueno, para dar el siguiente paso como industria, yo creo que y fortalecer esa marca hay que poner el dinero, la inversión. Muchos países han venido invirtiendo 20, 30, 50 millones de dólares sostenidamente. El desarrollo de la marca país debe ser parte de un estudio profesional donde intervengan todos los actores. Olvidémonos por un instante de los egos. El privado, el público y la academia, para que se implemente como política de Estado, para que sea consistente en el tiempo, para que vaya mucho más allá del gobierno de turno. Aquí termina Racionalmente Irracional. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo episodio. Lucho, creo que ya tenemos dónde vamos a tomar café. La pregunta es, ¿este es el nuevo lugar para los nuevos episodios de la nueva temporada de Racionalmente Irracional? Lo van a descubrir pronto. ¿Qué te parece si esta semana lo dejamos aquí? Y la próxima semana hacemos la revisión que sugerías de educación. Dale. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo episodio.